esta sería nuestra agenda para el día de hoy. Muy rápidamente, pues ver algunos casos históricos de problemáticas que han tenido la operación con redes renovables y, por supuesto, algunos desafíos que se tienen aún para integrar completamente este tipo de energías a la red eléctrica y, pues, finalmente algunas recomendaciones, algunas sugerencias. Entonces, pues vamos a comenzar con con este primer evento, este primer recuento histórico. Es un evento que sucedió en febrero del 21. Es una tormenta invernal que se llamó Uri, que provocó fallos masivos en el sistema de generación eléctrica en Texas y regiones aledañas, lo cual resultó en un apagón controlado, pero muy extenso en el país. Entonces, a raíz de de esta situación, de este evento meteorológico, pues se tuvieron algunas dificultades. Por ejemplo, aquí vi que ya se regresó esto. Ah. Se tuvieron algunas dificultades, por ejemplo, hubo fallas en generación, pérdida de capacidad. En el punto crítico, el 48.6% de la capacidad de generación de la red de Texas, que se llama ERCOT, fue forzada a salir de servicio. Hubo algunas situaciones de vulnerabilidad del gas natural. Las plantas de gas natural representaron el 58% de las indisponibilidades no planificadas. Las causas incluyeron la congelación de líneas de instrumentación, por ejemplo. Había un diseño inadecuado, ya que un 81% de las fallas por congelación ocurrieron a temperaturas por encima de los límites de diseño. Entonces, como ven, toda esta situación climatológica fue causando una sucesión de eventos que dio por, eh, por resultado un apagón importante. Se identificó una interdependencia crítica, ¿verdad? Los cortes de energía eléctrica afectaron a instalaciones críticas de la cadena de suministro de gas natural, ya que estas cadenas de suministro entre el gas y la energía pues van de la mano. Entonces hubo una cascada de eventos ahí en ese sentido. Eh, Así pues, esta situación pues dio por consecuencia una crisis que tiene un costo humano y económico pues muy importante, lo que impulsó una serie de reformas regulatorias y técnicas, ¿verdad? Por ejemplo, tuvo que haber un refuerzo de la confiabilidad operativa que ERCOT debía proporcionar, ¿verdad? Entonces, este es solo un ejemplo de ese tipo de situaciones que pueden llegar a suceder. Por supuesto que no es la única y enseguida tenemos algunas otras posibles problemas, ¿verdad? En este caso es en California, el sistema en California, el operador se llama el CAISO, es el operador independiente de la red eléctrica, se llama CAISO, y dice pues en este caso eh, sobre la evolución de los requisitos técnicos para operar un sistema eléctrico con una generación renovable masiva. Aquí surgió el problema conocido como la curva del pato, que es una curva que se observa en en la presentación. Parece que hubo aquí algún problema. No sé si están Sí, viendo ¿Sí? ¿Sí se está no, viendo? no, no se están viendo, doctor. Déjenme ver qué pudo haber pasado qué pasó aquí con la presentación. Ahí se Ahí, ve. ahí estamos en la cuarta diapositiva. Ajá, este es, ¿verdad? Sí, cuarta. Ok, correcto. Aquí esta es la de la curva del pato, conocida así, ¿verdad? Ajá. En la que eh, es una representación gráfica de la carga neta, la demanda total menos la generación eólica y solar, que evidencia tres desafíos operativos. Primero, las rampas de carga pronunciadas.
La curva revela variaciones extremas y rápidas en la carga neta. Cuando el sol se está ocultando, se requiere incrementar, como se ve en la curva, la demanda, la generación convencional de una forma bastante abrupta. Es decir, tiene unas rampas muy fuertes y esto hace que el sistema se ponga tenso, estresado, y en este caso el sistema debe reemplazar hasta 13,000 megawatts, o sea, 13 gigawatts de generación solar en un lapso de 3 horas. Eso es un reto bastante importante. Hay otra característica en esta situación, que es el riesgo de sobregeneración. Durante las horas centrales del día, la abundante generación solar puede superar la demanda, creando un exceso de oferta que deprime los precios mayoristas e incluso los lleva a valores negativos. Otra cosa que puede suceder es la disminución de la respuesta de frecuencia. La integración de renovables desplaza a los generadores convencionales, cuyos gobernadores proporcionan una respuesta de frecuencia automática y esencial. En el caso de CAISO de California, se alerta que en escenarios de baja demanda y alta producción de renovable, la red podría carecer de la inercia y la respuesta automática necesarias para contener la frecuencia. Y como comentamos, pues la frecuencia es uno de los índices más importantes en la calidad del servicio. Entonces, eso trae como consecuencia dificultades también. Hay otros casos en el Reino Unido, por ejemplo, un apagón el 9 de agosto de 2019. El evento se inicia con una descarga atmosférica que causó una falla rutinaria en el sistema de transmisión, que fue liberada en 80 milisegundos. Casi simultáneamente se produjeron dos fallos técnicos en generadores de transmisión, en transmisión, relacionados con un parque eólico, ¿verdad? 737 megawatts se tuvieron que reducir por esa falla. Y esto va llevando a problemas de inestabilidad y de control de la tensión. Además, otra central de gas, también con 245 megawatts, se tuvo que desconectar. Entonces, en conjunto fue un evento bastante severo, que en combinado creó aproximadamente una desconexión de 150 megawatts, lo cual es una cantidad pues bastante importante, y lo cual también finalmente trajo como consecuencia otras pérdidas posteriores de hasta 1,300 y 1,500 megawatts de generación distribuida. Entonces, estos problemas de la pérdida de una central eólica, pues mire, aquí tenemos otra vez un problema, parece ser en la... Ok. Entonces, estos eventos crearon que la frecuencia del sistema haya caído hasta por debajo de 48.8 Hz, lo cual es ya un valor bastante inaceptable para la operación de una red. En Reino Unido, pues la frecuencia es 50 Hz, pero a semejanza de México, se permite con tolerancia más o menos 0.1 Hz aproximadamente, y entonces la caída a 48.8 Hz, pues está muy por encima de esa tolerancia. Entonces, debido a esa baja frecuencia, se tuvieron que desconectar otros, otros demandas, se tuvo que tirar carga, pues, como se llama, es decir, apagar consumidores, dejarlos sin energía, lo cual pues siempre causa dificultades sociales, dificultades personales y de todo tipo cuando uno se queda sin energía, imagínense en aeropuertos, en hospitales, en el servicio de transporte. Entonces, esas son consecuencias bastante severas que se tienen cuando suceden eventos como estos que estamos aquí comentando. Ahora quiero pasar a la siguiente lámina. Déjeme ver cómo hago esto. Bueno, Doctor, ya, estamos en sí, la
Lámina 5. Creo que Sí, yo puedo darle a las 6. por favor. Sí, Ya sí, me hace estamos en las favor. 6. Eh, ¿Ya estamos en las 6? Sí, Ok, adelante. ok, perdón, sí. Es que como que acá no tengo control. Bien, Usted entonces, me puede ir sí, diciendo, yo con gusto voy dándole, dame las 6, dame correcto, las 7 y le voy correcto. dando. Perfecto, muchas gracias, sí. La inercia del sistema de potencia es fundamental para resistir cambios bruscos de frecuencia después de contingencias en la red. eh, una respuesta inicial de un grupo turbina generador frena la tasa de cambio de la frecuencia. Esa tasa de cambio de la frecuencia se llama Rocoff. Es la velocidad con la que cae la frecuencia después de un disturbio. Y su importancia radica en que ante la pérdida de generación o carga, una inercia suficiente mitiga el rock-off, es decir, hace que esta rampa de caída de frecuencia no sea tan abrupta. Por el contrario, si no tenemos una inercia suficiente, estas rampas de frecuencia pueden ser muy severas, lo cual puede llevar a consecuencias también muy difíciles como los apagones. Para conservar los niveles de inercia se pueden tomar varias acciones. La primera pues sería mantener generación síncrona en operación. La generación síncrona son la que representan las plantas normalmente convencionales, como la térmica, la hidroeléctrica, los condensadores síncronos, ¿verdad? Esa es la inercia convencional. Eh, También se pueden procurar servicios de inercia sintética a partir de recursos basados en inversores, como baterías, con funciones grid forming que pueden emular la respuesta inercial. Otras cosas podría ser contratar respuesta rápida de frecuencia, que típicamente podrían ser baterías que ayuden a paliar el problema de un disturbio, ya que pueden trabajar de una forma muy rápida, entrar al servicio muy rápido, compensar pérdidas de potencia eléctrica. Otras acciones pudieran ser implementar esquemas de acción correctiva que de manera automática y rapidísima controlen generación o carga para equilibrar el sistema tras una contingencia. Entonces, el impacto de las renovables en este sentido es muy significativo. Los renovables en general no tienen pues inercia y eso hace que el sistema cuando está demasiado trabajando con renovables pierda inercia, tenga poca inercia, lo cual hace que esté en riesgo en este sentido del control de la frecuencia. Acabo de mencionar, si vamos a las 7, por favor. El concepto de la inercia sintética. La inercia virtual es una técnica que emula la respuesta inercial de los generadores síncronos tradicionales, utilizando recursos de potencia electrónica como baterías o supercondensadores. Su filosofía se centra en mantener la estabilidad y resiliencia de la red eléctrica ante la creciente penetración de fuentes renovables que carecen de inercia natural. Su utilidad es crítica para amortiguar las oscilaciones de frecuencia tras una perturbación, proporcionando potencia activa de forma casi instantánea. Esto mitiga el riesgo de apagones y permite una mayor integración de energías limpias. Los resultados prácticos son muy importantes. Por ejemplo, en la red de Australia, en el sur de Australia, el banco de baterías, un banco de baterías por allá, ha demostrado una eficacia superior al 90% en la estabilización de la frecuencia, ahorrando millones en servicios auxiliares. Igualmente, otro proyecto en Reino Unido ha validado con éxito el uso de inversores solares para proveer inercia sintética, allanando el camino para redes 100% renovables. Si pudiéramos ir a la lámina 8, por favor. En este caso, la lámina 8 está relacionado con un evento en Australia en 2016 y está relacionado más con un problema de estabilidad angular. En este caso también ocurrió un apagón, ¿verdad? Un apagón en la parte sur de Australia, experimentando ese evento se le denominó evento de sistema negro, desencadenado por tormentas severas
incluyendo tornados. Estas condiciones climáticas extremas dañan múltiples líneas de transmisión, lo que provoca perturbaciones en el voltaje muy severas, que hacen que pueda haber disparos automáticos en los parques eólicos. En este caso se perdieron hasta 450 megawatts. Y esto hace que esta reducción repentina en la generación eólica pues aumenta drásticamente el flujo de energía en otros corredores de transmisión, ¿verdad? Y se pudieron alcanzar hasta 890 megawatts de déficit. Esto, por supuesto, pues activa una emergencia, activa todos los sistemas de protección por pérdida de sincronismo y desconectan parte de la red del sur de Australia del resto del mercado. Este desequilibrio, pues, entre la oferta y la demanda, junto con una baja de la inercia, como hemos comentado, debido a la alta penetración de renovables, pues ha causado que los generadores que permanecen operando, pues se desconecten, sumiendo en este caso, a esta parte del país de Australia, al sur, pues en un apagón prácticamente generalizado, ¿no? Eh, si vamos por favor a la lámina número 9, aquí también tenemos un evento en Texas en el 22, en 2022, y está relacionado más con oscilaciones de potencia, ¿verdad? ERCOT, como he dicho, es el sistema operador en la parte de Texas, ¿verdad? En ese mayo del 22, este ERCOT tiene un nuevo récord histórico de demanda máxima. Fíjense ustedes, su demanda se fue casi a los 72 gigawatts, superando en casi 9 gigawatts el registro del año anterior, en mayo del 21. Entonces, creció muchísimo la demanda y, por supuesto, en este caso, pues hubo una alerta operativa importante y se emitieron diversas notificaciones, incluyendo un aviso por retraso en el mercado el día anterior, 3 avisos de alerta por posibles condiciones de emergencia, 5 avisos por clima extremadamente caluroso, lo que hace la necesidad de utilizar fuertemente aires acondicionados, y la generación mensual de energía aumentó a 21%, alcanzando 38.4 gigawatt hora. En este caso, pues las condiciones meteorológicas, especialmente pues el calor en esa época del año, pues fue muy severo, y eso trajo como consecuencia todas estas situaciones por una altísima demanda de aire acondicionado. En este caso, las consecuencias más notorias fue una presión importantísima sobre el sistema eléctrico, ya que se activaron diversos mecanismos de prevención de emergencia y se realizaron compromisos de recursos por capacidad, tiempo mínimo de operación y congestión. Hubo también un aumento de costos operativos, los servicios auxiliares se incrementaron hasta en 230 millones, ¿verdad?, de dólares. Hubo una inestabilidad de precios, se reportaron problemas de precios en el mercado, ¿verdad? Y un crecimiento acelerado de renovables, pues muestra en el caso de Texas, un dominio de la parte solar de hasta 107 gigawatts y de baterías por 58 gigawatts. Esto refleja una transición energética en curso, pero también desafíos de integración, que es pues parte de lo que queremos aquí un poco enfatizar, la problemática de que no es transparente y no es inmediata de estar utilizando energías renovables. Entonces, pues esto como consecuencia hubo un estrés operativo en ERCOT muy fuerte, ¿verdad? Y pues con daños costosos y muy severos para la red eléctrica, para los consumidores especialmente, ¿no? Bien, si fuésemos por favor a la lámina número 10. En este caso vamos a ver problemas que puede dar la energía fotovoltaica por su intermitencia
ya que depende, pues, tiene una dependencia solar total. Y la inestabilidad que puede introducir esta intermitencia, ya que también, pues, se desplaza, se reemplaza energía rotacional, la energía rotacional de las plantas convencionales. Entonces, esto como consecuencia, pues, trae desafíos importantes en frecuencia, voltaje y estabilidad angular o transitoria. Eh, la electrónica de potencia esencial para conectar los fotovoltaicos ha sido eh, protagonista de eventos bastante interesantes y complicados. Ya decíamos el apagón en el sur de Australia. Tras fallas en la red, hubo múltiples parques eólicos y fotovoltaicos que se desconectaron debido a configuraciones de protección anticuadas en sus inversores, agravando el colapso. El evento en California en 2006 crea una oscilación de 0.7 Hz en la red, excitada por la interacción entre cientos de miles de inversores fotovoltaicos y la impedancia de la red, provocando desconexiones también. En California mismo, en 2022, durante un estrés en la red, se van más de 1.200 megawatts de fotovoltaica, evidenciando un comportamiento no previsto en la electrónica de potencia ante condiciones anómalas. Pues así entonces estos eventos demuestran que la confiabilidad de sistemas con alta penetración fotovoltaica depende muy importantemente de que la electrónica de potencia provea funciones de resiliencia y soporte de red más avanzadas. Si vamos por favor a la lámina número 11, que trata sobre cuestiones del cortocircuito. Hay un reporte de NERC que identifica la tecnología grid forming como la solución fundamental para garantizar la confiabilidad de la red eléctrica ante la creciente penetración de recursos basados en inversores. Eso es lo que significa IBR. Las siglas IBR significa recursos basados en inversores, que son como la solar, la eólica, las baterías. A diferencia de los IBR convencionales, que son grid following y que dependen de una red fuerte para sincronizarse, los grid forming pueden establecer la tensión y frecuencia de la red por sí mismos, actuando como fuentes de voltaje. Es decir, tienen una similitud, una situación que pudiera, este tipo de operación grid forming que pudiera asemejarse un poco a un generador síncrono, ¿verdad? Como una fuente de voltaje que es capaz de establecer la tensión y la frecuencia. La crítica problemática de los IBR en grid following es su inestabilidad en condiciones de baja fortaleza de la red, es decir, baja fortaleza de la red significa en redes que tienen un bajo nivel de cortocircuito. Es decir, son redes que muy fácilmente se ven perturbadas ante cualquier pequeña contingencia, se perturban de una forma muy importante. Eso significa que se tenga una baja robustez en la red eléctrica o la baja fortaleza, como se mencionó aquí. Eh, y esto sucede cada vez más por el retiro de generadores síncronos también. Van reduciendo las capacidades de cortocircuito, lo cual hace que las redes vayan siendo cada vez menos robustas, o sea, más débiles eléctricamente hablando, y esto pues provoca dificultades de desconexión también. Además, los IBR aportan poca corriente de falla, lo que compromete la operación correcta de los sistemas de protección, aumentando el riesgo de apagones generalizados. Así pues, la tecnología grid forming mitiga estos riesgos, ayuda un poco más a operar de forma estable, incluso con redes poco robustas, proporcionando servicios de resiliencia como arranque autónomo y soporte de inercia sintética. Eh, y bueno, eso es relativo a lo de los cortocircuitos. Si vamos, por favor, a la lámina 12. En este caso, vamos a hablar de los reactivos, ¿verdad? El manejo de la potencia reactiva es bastante crítico en redes con alta penetración de renovables. Como ya hemos dicho, son redes denominadas IBR.
Y a diferencia del uso de generadores síncronos, que ajustan naturalmente el voltaje inyectando corriente reactiva, los IBR deben ser programados específicamente para proporcionar este servicio esencial. La problemática principal es la inestabilidad de voltaje. La falta de soporte reactivo tras una falla, combinada con la desconexión masiva de plantas solares o eólicas, durante perturbaciones puede causar colapsos de tensión fuertes y en cascada. Eventos como de que han tenido una naturaleza como esta, pues son los ya mencionados de Australia, que se fue desencadenado por tormentas que no se esperaban. Numerosos parques eólicos con configuraciones de protección y controles de voltaje inadecuados se desconectaron sucesivamente. Esto provocó un déficit masivo de potencia reactiva y activa, colapsando el sistema y que se perdió la sincronización con el resto de la red. El ejemplo de California, pues es también similar. Así pues, esto ha llevado como consecuencia a que haya nuevos códigos de red que exigen a los renovables capacidades de write-through, que se llama, y soporte reactivo dinámico, similares a las de los generadores tradicionales, para evitar que agraven las contingencias en lugar de mitigarlas, ¿verdad? Gracias. Si fuésemos a la siguiente lámina 13. Y siguiendo un poco con los reactivos, esta gestión de reactivos se ha convertido en un pilar fundamental para la estabilidad de la red en California, ¿verdad? Por ejemplo, ante la rápida integración de recursos renovables e intermitentes. Esta rápida proliferación de solares y eólicas que se conectan a través de inversores ha reducido la inercia rotacional y el soporte de voltaje, soporte de reactivos inherente que proporcionaban los generadores síncronos convencionales. Para enfrentar este desafío, la red, los operadores CAISO, como hemos dicho que se llaman allá en California, ha implementado una estrategia de diversos aspectos que requieren de interconexiones estrictas que exigen que las nuevas plantas renovables y de baterías proporcionen soporte avanzado de voltaje y potencia reactiva, incluyendo el mantenimiento durante fallas. Esto es lo que un poco el concepto de esto que se llama write-through. Operacionalmente, el CAISO optimiza el despacho de potencia reactiva junto con la energía activa, utilizando herramientas de análisis en tiempo real para gestionar los flujos de voltaje, de potencia más bien. Además, promueve activamente el despliegue de compensadores síncronos y baterías con capacidades de grid forming, tecnologías clave que pueden inyectar o absorber reactivos de forma instantánea para fortalecer la red, incluyendo cuando haya ausencia de generación solar o eólica. Esta evolución desde un enfoque pasivo hacia una gestión activa y obligatoria de la potencia reactiva es esencial para que CAISO mantenga la confiabilidad, mitigue el riesgo de colapso de voltaje y asegure la integración segura de sus metas de energías limpias para los siguientes años. Si por favor vamos a la lámina 14. La integración masiva de parques eólicos con sus correspondientes inversores ha introducido problemas de resonancia armónica en redes europeas. Estos fenómenos ocurren cuando la impedancia del sistema entra en resonancia con los armónicos de corriente generados por los inversores, amplificando distorsiones hasta niveles peligrosos. La causa principal es la interacción entre los filtros pasivos de los parques, sintonizados para mitigar armónicos específicos, y la impedancia variable de la red, afectada por cambios topológicos y la desconexión de cargas o generadores. Por ejemplo, un evento muy importante fue en el norte de Escocia en 2017, donde un parque eólico experimentó repetidas desconexiones y daños en equipos debido a una resonancia armónica no prevista cerca de la frecuencia fundamental, que son 50 ciclos, como hemos dicho. Las investigaciones de su operador DE revelaron que la interacción entre los inversores del parque y los condensadores de compensación de la red
creó una resonancia paralela a 47.5 Hz, ligeramente por debajo de la nominal, y que se exacerbó por configuraciones de control agresivas. La solución requirió resintonizar filtros y ajustar los controles de los inversores. Un evento un poco similar sucedió en Alemania en 2019, en el que la conexión de múltiples parques eólicos en una región con alta penetración de renovables provocó distorsiones armónicas que también superaron límites reglamentarios, afectando pues a las redes vecinas, ¿verdad? Y causando dificultades en la operación. Estos casos pues ayudan a mostrar que los modelos de planeamiento tradicionales que ignoran las interacciones armónicas en tiempo real son suficientes y deben ser corregidos, mejorados. Esto hace que haya necesidad de realizar estudios de tipo electromagnético durante las fases de diseño para tomar en cuenta pues este tipo de eventos, de situaciones que pues normalmente no sucedían. Si por favor fuésemos a la lámina número 15. Aquí pues la principal, podríamos decir que la principal limitación de los IBR, los recursos basados en inversores, es su inherente dependencia de la electrónica de potencia, que requiere una referencia de red estable para sincronizarse y operar. En un apagón, en un arranque negro se llama, en un black start, arranque negro, es decir, cuando el sistema se apagó, queda sin energía todo, y entonces se requiere tomar, por ejemplo, baterías para empezar a energizar elemento a elemento e ir levantando la red. Eso se llama un black start, un arranque negro. En un arranque negro esta referencia no existe, no hay energía. Sus inversores están diseñados para apagarse ante anomalías para autoprotegerse, lo que los hace inherentemente no fiables para iniciar la restauración. Además, tienen una capacidad de sobrecarga muy limitada en comparación con las máquinas síncronas, dificultando la energización de líneas y transformadores cargados con corriente capacitiva. Finalmente, su escasa inercia rotacional no puede amortiguar las oscilaciones de frecuencia durante las fases críticas de arranque. Entonces, también hay que ver este tipo de cosas que se puede hacer. Pues, a pesar de todo esto, los IBR pueden ofrecer posibilidades interesantes. Su modularidad y despliegue distribuido pueden crear microislas energéticas, ¿verdad? Microredes, ¿verdad? Que restablezcan el servicio en zonas críticas de forma autónoma, acelerando la recuperación. Cuando se combinan con sistemas de almacenamiento, como baterías, por ejemplo, pueden formar fuentes de tensión y frecuencia controladas, actuando como una semilla inicial, como un punto inicial para reconstruir fragmentos de la red. Así pues, los inversores avanzados con modos de operación grid forming pueden emular la inercia sintética y estabilizar la red, ¿verdad? De manera incipiente. Así pues, pueden ser en este sentido útiles, operándose de la manera correcta, el uso de IBRs que han ido desplazando a generadores síncronos convencionales. Si pudiéramos, por favor, ir a la 16. Eh, eh, los generadores que se conectan a un sistema de transmisión compensado en serie pueden estar expuestos a la resonancia subsíncrona y requieren una evaluación exhaustiva de la vulnerabilidad. El problema de resonancia subsíncrona es un problema, ¿verdad?, de carácter electromecánico que apareció hace décadas en los Estados Unidos cuando hubo líneas de transmisión que se compensan en serie. ¿Para qué se compensan en serie? Se instala en serie con la línea de transmisión un capacitor, de tal forma que ese capacitor compense parcialmente la reactancia inductiva de las líneas de transmisión
Entonces, con esa compensación de reactancia inductiva, se puede transmitir más potencia por ese enlace de transmisión. Así que ese uso de compensación serie, pues es común, pero trajo como consecuencia este fenómeno que se llama de resonancia subsíncrona, en el que hay unas frecuencias que aparecen que son capaces de romper una flecha de un conjunto turbina generador en una planta térmica. Entonces, hay que tener ahora cuidado con esto, incluso utilizando energías renovables, porque ese fenómeno puede también llegar a suceder. Aunque los condensadores en serie pueden ayudar, como digo, a la transmisión de potencia, ¿verdad? Entre los centros de generación y la demanda, su adición puede dar lugar a un potencial vulnerabilidad de resonancia subsíncrona, tanto para los generadores síncronos tradicionales como para los generadores renovables basados en convertidores solar, fotovoltaico, eólico o las baterías, los elementos de almacenamiento de energía. Se consideran en este caso 4 posibles manifestaciones de la resonancia subsíncrona. Uno sería la interacción torsional, que es lo que traté de comentar. Este fenómeno ocurrió por primera vez en la central de generación en Nevada en 1970, ¿verdad? Esa interacción torsional se refiere a la interacción eléctrica y mecánica entre un sistema de ejes rotativos como el de un turbogenerador y una red eléctrica compensada en serie. La oscilación del rotor del generador se acumula cuando la frecuencia subsíncrona inducida en el generador de turbina se hace casi igual a uno de los modos oscilatorios naturales del eje del turbogrupo. Otra situación que puede darse lugar es la amplificación del par, fenómeno por el cual los condensadores en serie amplifican el impacto torsional de una perturbación importante del sistema. Otra situación puede ser el efecto del generador de inducción. Este fenómeno eléctrico se produce cuando la resistencia del rotor provoca el crecimiento inesperado de corrientes subsíncronas en los terminales del inducido. Este efecto generador de inducción puede producirse en la mayoría de los tipos de centrales y sistemas eléctricos con un alto índice de compensación en serie. Entonces, pues la compensación en serie es benéfica para poder transmitir más potencia por un enlace de transmisión, pero si no se hace con cuidado, puede dar origen a problemas importantes denominados, pues como se dice aquí, con resonancia subsíncrona. Así pues, este fenómeno de la resonancia es una problemática compleja basada en el sistema de transmisión y que puede afectar muy negativamente a los grupos síncronos turbina generador y también a los renovables eólica y fotovoltaica. Y por tanto es un fenómeno que debe ser analizado en detalle en la fase de diseño y previo a la conexión de una granja, sea eólica, sea fotovoltaica. Si por favor fuésemos a la lámina 18. En esto que queremos decir, pues, la transición hacia sistemas eléctricos 100% renovables, eh, impulsada por una cierta urgencia climática y la disminución de costes de tecnologías como la solar y eólica, representa un horizonte muy deseable, pero lleno de desafíos. Y ahí es pues donde ustedes, jóvenes que están estudiando un pregrado o un posgrado, pues van a tener que jugar un papel muy importante. La gente ya grande, pues estamos en una etapa casi de retiro y entonces a ustedes les va a tocar pues enfrentar todos estos desafíos. Pues el beneficio principal del uso de renovables es la descarbonización total del sector eléctrico, eliminando las emisiones de CO2 y otros contaminantes, lo que supone un avance crucial para la salud del planeta y la salud humana. Además, diversifica la matriz energética, reduciendo la dependencia geopolítica de combustibles fósiles importados. Desde el punto de vista económico, también pues, se aprovechan recursos autóctonos o inagotables, como el aire, el sol,
con costes operativos marginales, cercanos a cero una vez instalada la infraestructura. La generación distribuida con renovables puede aumentar la resiliencia de la red frente a eventos extremos. Eh, la principal barrera es la variabilidad e intermitencia de fuentes como el sol y el viento. Un sistema 100% renovable debe gestionar periodos prolongados de bajo recurso, por ejemplo, noches sin viento, lo que exige capacidades de almacenamiento masivo, baterías, hidrógeno verde y una red de transmisión ultraflexible y robusta con inversiones faraónicas, es decir, costosísimas. Pero bueno, estos recursos, al ser no síncronos y basados en inversores, plantean desafíos para la estabilidad de la red, como la baja inercia rotacional que dificulta el control de la frecuencia ante perturbaciones. Asimismo, para finalizar, prácticamente la huella territorial de las renovables es significativa, pudiendo generar impactos ambientales y sociales que requieren una cuidadosa planificación. Así pues, un futuro 100% renovable es técnicamente posible, pero su viabilidad depende de superar retos en flexibilidad, almacenamiento y estabilidad con soluciones tecnológicas y de gestión, pues que aún están en desarrollo. Bien, pues con esta quisiera yo terminar esta charla, que en resumen pues trata de presentar que el uso de renovables, aunque altamente deseable, mm, tiene sus dificultades, especialmente cuando se trata de la operación de una red eléctrica de gran alcance, como el Sistema Eléctrico Nacional, ¿verdad? No es pues inmediato y transparente el uso de las renovables y tiene dificultades que hay que ir manejando, que es lo que se trató pues de enfatizar en esta charla. Quedo a sus órdenes, muy agradecido. Si pudiera yo contestarles alguna comentario, pregunta, pues lo haría con gusto. Muchas gracias. Ahí tienen ustedes mi correo electrónico. Aquí estoy en Guadalajara, entonces, pues ahí a sus órdenes. Si alguien tuviera alguna pregunta, comentario, lo puede hacer aquí a través del Facebook. Saludos cordiales para mi amigo y estimado Marcos García, ITCG. Bien, pues no tenemos aquí alguna pregunta o comentario. Podrían dejarlos y yo posteriormente estaría viéndolos en Facebook. Un saludo cordial para mi amigo Guerra Santiago Gilberto, ex estudiante del Sinvestav. Está por aquí presente. Muchas gracias por atender la charla. Un gusto saludarlos a todos ustedes. Igualmente, Morales Méndez, José Luis. Un cordial saludo para todos ustedes. Por aquí hay una pregunta, dice, ¿qué tan preparada está CFE para este tipo de sistemas, doctor? Pienso que muy preparada, son cosas que ya ellos están haciendo. Yo creo que no habría problemas con eso.
Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Les agradezco su atención. Por favor, difundan este video que queda grabado aquí en la página de Facebook de Sinvestaf y también en la de YouTube de la unidad. Distribúyenla con sus amigos para que la vean posteriormente y pues preguntas, comentarios, pudiéramos estar ahí a la orden en el correo que les mandé hace un momento. Muchas gracias a todos. Le agradezco mucho al ingeniero Rogelio, ¿verdad? Quien está atrás de la proyección por Facebook aquí en la Unidad Guadalajara. Muchísimas gracias a él y a todas las personas que colaboran para llevar a cabo estas transmisiones. Muchísimas gracias a todos. Cordial saludo. Saludos para todos. Muchas gracias.